Esta semana va a ser una semana clave para el gobierno nacional. Se vienen días, bueno, tenemos obviamente el feriado del 9 de julio. Sí. Javier Milei este año dispuso que no haya un desfile militar como el año pasado. Se va a ir a Tucumán ¿Por a qué? pasar la vigilia. A comer empanadas. A comer empanadas tucumanas, pero el foco de preocupación del gobierno está puesto el día después del 9 de julio, Opa, que opa. aparentemente va a haber una sesión importantísima en el Senado de la Nación, una sesión que el gobierno obviamente no quiere que ocurra, sobre todo por los temas que van a estar en el temario. Vale. ¿Cuáles son los que van a estar? ¿Qué? Bueno, ahora vamos a desarrollar bien cómo fue que llegaron, pero se trataría el aumento de las jubilaciones, ¿sí? El 7,2% que se estableció, digamos, ya tiene media sanción en diputados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Pero no solo eso, sino que va a entrar sobre tablas el proyecto, el famoso proyecto de los gobernadores. Esta es la gran preocupación del ¿Esto gobierno. ¿En diputados o en Senado? Esto es en el Senado, ¿sí? Se presentó en el Senado y tiene la firma, puntualmente el proyecto de los gobernadores, la firma de todos los bloques excepto La Libertad Avanza. Recordemos que los 24 mandatarios provinciales cerraron filas en contra del gobierno por la preocupación con el tema de la recaudación, ¿no? Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en mayo, por ejemplo, las transferencias a las provincias cayeron por encima del 23%. Y se estima que las transferencias automáticas, en este caso por coparticipación, van a caer cerca de un 4% al final del 2025. Con estos números, los gobernadores ya venían teniendo reuniones. Y cuando digo los gobernadores, no dejo ninguno afuera, están los 24, ¿sí? Los 23 más la ciudad de Buenos Aires, los 24 se reunieron y dijeron, esto no puede seguir así. Tuvieron 2 reuniones presenciales en el Consejo Federal de Inversiones. Y ya amenazaron al gobierno en su momento con, presentar un proyecto que, por un lado, modifique el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, y a la vez que se vuelva coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos. ¿Sí? Que nosotros lo adelantamos acá en su momento, un 48% se lo quede Nación y el otro 52% que vaya para las provincias. Bueno, tuvieron muchas reuniones. De hecho, ellos hicieron la firma de un adelanto del proyecto que llegó obviamente a manos del gobierno y trataron de destrabar esta situación puntual. Del lado del gobierno estuvieron presentes en las negociaciones, por ejemplo, Carlos Guberman, quien es el secretario de Hacienda, y Lisandro Catalán, que es el segundo de Francos. En este caso es el vicejefe de gabinete del Interior. Y hubo propuestas, contrapropuestas. Una de las propuestas del gobierno que pusieron sobre la mesa fue cederles la totalidad de las obras viales a las provincias. El tema de la obra pública es un tema bastante en discusión desde que asumió Milei. Y los gobernadores le dijeron, no queremos. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno era cederles en cierto punto el control de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero los gobernadores dijeron, sí, genial, me la vas a dar, pero después la vas a desfinanciar. No me vas a pasar presupuesto. Claro. Entonces, y ellos se supone que tampoco tienen el dinero para hacerlo. Exacto, tampoco. Hay provincias que sí, hay provincias que no, eso va variando de acuerdo. Es que vialidad nacional es vialidad nacional. O sea, claro, hay algo que hay que entender por el propio preso de la definición. Estamos hablando de vialidad nacional. No estamos hablando de vialidad provincial. ¿Sí? Y algo que ya se lo vienen señalando al gobierno de Milei, más allá de que le guste o no le guste, es que de alguna manera hay obras de infraestructura que están a cargo del propio gobierno nacional. No hay vuelta para eso. Sí. Podrá encontrar la forma en la que después financia cada una de las obras, buscará maneras transparentes de licitación, pero no hay manera. Sí. O sea, o incluso si quiere hacerlas desde el Estado. O sea, las posibilidades están a la vista. Claro. Cada uno se ha adaptado de la forma que quiere. En algún momento, la gestión de Mauricio Macri se había estructurado algo que lamentablemente es muy complicado, pero le dieron a llamar las PPP, ¿sí? Porque eran la gestión era el plan público-privado, ahí está.
Ese era el sentido de las 3P. Llegó el gobierno de Alberto Fernández y dijo, no, para nada esto, ¿no? Acá lo que lo tiene que hacer es el Estado. La lógica esa era que el Estado lo que le planteaba a las empresas privadas es que hagan la obra, financien la obra y después iban a tener forma de cómo cobrarse por esa actividad. Claro. Lo tiró para atrás el gobierno de Alberto Fernández, pero sobre el final llegó más a hacer lo mismo, porque no tenían manera de... No había forma. No había forma de financiarlo y se dieron cuenta que de esa manera evitaban el parate de la obra pública en todo el país. Le cambiaron el nombre para no decir usamos la misma lógica que habían instrumentado en su momento. Era muy fuerte la figura de Guillermo Dietrich, por ejemplo. Sí, ministro de Transporte. Para llevar adelante ese camino, esa reversión de la manera en la que el Estado financiaba la obra pública, que de alguna forma termina con la causa de vialidad. Como todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Sí? Que tiene a Cristina inhabilitada de manera perpetua para la gestión pública. Digo esto como para entender por qué era un proceso muy oscuro de la manera en la que se instrumentaba precisamente este trabajo de empresas privadas. Claro, bueno, y justamente desde la asunción de Javier Milei que las obras, por ejemplo, viales puntualmente no se hacen, está totalmente paralizado desde diciembre del 2023. De hecho, bueno, los gobernadores también apelaron, por ejemplo, a el sindicato de trabajadores que dice que en el 2024 el gobierno retuvo el 42% del presupuesto. Entonces lo que decían es, genial, vos nos vas a dar vialidad nacional, pero después nos vas a desfinanciar, que era, digamos, como el engaña pichanga a cargo del gobierno. Lo que hicieron fue justamente presentar el proyecto, que en realidad fue dividido en dos, un proyecto sobre los aportes del Tesoro Nacional y otro por lo de los impuestos a los combustibles líquidos. Se presentó, tuvo la firma de todos los bloques y todavía no se trató en comisión, pero... Acá es donde está justamente, digamos, la fuerza que ahora tienen todos los gobernadores juntos. Los gobernadores le dicen al gobierno, mira, el jueves nosotros vamos a someterlo para que se vote sobre tablas. Es decir, que se pueda tratar en el recinto sin pasar por comisión. ¿Sí? Vos juntás los 2/3, Tuki, se vota. ¿Sí? Se pasa al debate ordinario de siempre de todos los proyectos y luego se vota. Nosotros te lo aprobamos y si después vos lo querés vetar, te lo resistimos, porque tenemos votos, pero nos sobran votos. Y te tiramos. Claro, el gobierno en este sentido está medio atado de manos y no puede hacer nada, y eso que ya venían teniendo, digamos, bastantes negociaciones con francos a la cabeza y demás, y los gobernadores en este caso muestran mucho poder frente al gobierno. Esto fue lo que ocurrió. Pero no entiendo, ¿qué pasaría, digo, sí, porque esto que hace siempre, ¿no? Que diputados y senado votan todo y después va Milei, firma un decreto y dice, todo lo que hicieron, yo lo veto, no sirve nada. ¿Y qué hay? ¿Hay alguna manera de decir, bueno, no, ya votamos todo, nos está rechazando todo? ¿De qué se van a agarrar después? Claro, el Congreso tiene la potestad de resistir ese veto, pero vos necesitas, digamos, en este caso una mayoría especial de los 2/3, que, por ejemplo, cuando fue lo del financiamiento universitario y lo del aumento de las jubilaciones, los famosos 87 héroes que después invitó a un asado en Olivos, bueno, justamente fueron los que le permitieron al gobierno resistir ese veto. Ahora no les conviene a ellos, entonces ahora vale un asadito. Ahora el problema es que la oposición se está reconfigurando y esto de tener a todos los gobernadores juntos, obviamente que al gobierno le hace perder peso, porque el gobierno, digamos, desde que asumió hasta ahora, apeló siempre a las fuerzas provinciales. Y obviamente, pero para eso había un toma y daca. Por supuesto, sí. Las fuerzas provinciales se sentaban a aprobar lo que pretendía porque por otro lado cedía algo. Acá llegó un momento donde le dijeron, bueno, mira, esto lo vas a tener que ceder o ceder porque nos estás estrangulando, así que la lógica va a ser esta. Planteo de esta naturaleza. Claro. ¿Qué sé yo? Acá dice nuestra amiga Andrea, con relación a las obras, pienso en Vialidad Nacional y el destrozo de la Ruta 3. Por la impericia del gobierno está tan mal que hubo un choque hace más de 3 meses. Ahí murieron 2 amigos míos en San Miguel del Monte. Es que efectivamente, o sea, hay 2 circunstancias diferentes, ¿no? O sea, uno Vialidad Nacional con las rutas nacionales y otra las provincias. Porque
nosotros ponemos el foco, esto está evidentemente claro, en Ruta 3, una ruta nacional que debería ser gestionada, mantenida por el gobierno nacional. Pero cuando hablamos de la ruta de la provincia de Buenos Aires, es un mal endémico, es una ruina total. Hay, digamos, rutas que prácticamente están peor que si fueran de tierra, porque los pozos hacen imposible circular en esas rutas. Sí. Hay rutas que tienen una zanja hecha por el paso de los camiones, que si vos llevas un auto normal y no estás arriba de la huella, directamente te toca todo el centro del auto. Es una locura, es peligrosísimo eso. Sí, muchas que no están asfaltadas también, ¿no? Es una desidia absoluta, En algunos casos, efectivamente, porque el Estado no ha controlado aquellas licitaciones de manera correcta y se ha dado algo que paradójicamente tiene mucha presencia porque tiene que ver con la causa de vialidad en la que terminan condenando a Cristina Fernández de Kirchner. Y más allá de todas las discusiones habidas y por haber, cada detalle que van mostrando todos aquellos que cuentan de qué manera se derivaba la plata de las obras públicas, después vamos con el chiquitaje de la firmita de acá, la firmita de allá, pero ya vamos a ver cómo encaminadas otras causas, la conectividad es total entre la obtención de obra pública y los beneficios que se giraban a través de alquileres de hoteles y cosas por el estilo. Digo como para... Sí, Otesur. Para mostrar claramente, hay una causa Cuadernos que también debería avanzar y debería poner contra las cuerdas a todos los empresarios y a todos los funcionarios que pagaron y recibieron las coimas. O sea, esto es condición sine qua non. Acá no hay vuelta, pero bueno, parece que todavía está un poco complejo. Che, hablando de situaciones, pasado mañana es una fecha clave en la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque de la mano con lo que será tal vez el punto de atención máximo de la agenda nacional, hay una agenda que no podemos descuidar y que muestra una interna, una vez que la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner llega. Yo no escuché hablar más de la tercera. No sé a quién van a poner en la tercera. No sé si está claro, pero van a tener que presentar listas. Y de la mano con eso, leí por ahí que hay presiones para que vuelvan a sumar la fecha de elecciones. O sea, desdoblar el desdoblamiento. Claro, no sé dar si marcha atrás al desdoblamiento. Claro, que se rectifique Kicillof con su intención. Lo veo difícil. Si hay capacidad de tiempo. No, digamos, en términos reales es bastante complicado, sobre todo por toda la logística que implica la elección puntualmente en la provincia de Buenos Aires. El día miércoles es el cierre de alianzas en la provincia, es la inscripción, digamos, de los frentes electorales. El 19 es la presentación de candidatos. Ajá. Es decir, estos días nosotros vamos a saber qué partidos van a jugar con quiénes en las elecciones, puntualmente, repito, en la provincia de Buenos Aires, y el 19 ya vamos a saber los candidatos. Pero en los últimos días tuvimos novedades puntualmente sobre dos cuestiones. En primer lugar, la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que ya está recontra confirmada. Okay. El día viernes hubo una asamblea del PRO en la provincia de Buenos Aires y se votó de forma casi unánime la alianza con los libertarios. Ritondo salió a hablar y explicar. Adelantó que podría ser una alianza que trascienda a la provincia de Buenos Aires y que se haga nacional en octubre. Mira. Es algo que reforzó también Carrancio, que es el apoderado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La gran pelea por estas horas, y que ya en realidad es una pelea casi que zanjada, tiene que ver con el nombre y el color. Epa. Porque muchos dicen, bueno, ¿qué nombre vamos a llevar? ¿Va a ser la Libertad Avanza? ¿Le vamos a poner otro nombre? Pro Libertad. Bueno, en su momento en la legislatura bonaerense existió ese bloque y duró muy poquito, después todos terminaron en la Libertad Avanza. Libertad Pro, entonces. Directamente sin Pro. Liber Pro también podría ser. Lo cierto es que lo que dicen, por ejemplo, desde la Libertad Avanza, lo dijo Carrancio también el fin de semana, el apoderado, es que
y lo sostuvo también Ritondo cuando habló ante la prensa, fue que van a utilizar el sello que más peso tenga. Y lo que dicen, desde La Libertad Avanza, por supuesto, es, mirá, La Libertad Avanza hoy es una marca consagrada y la única forma de tener indirectamente en la lista a Milei es que nos llamemos La Libertad Avanza, ¿no? Sí, son oficialistas. Exacto, están todos los números a esta hora puestos para que se llame efectivamente Frente La Libertad Avanza, con lo cual el nombre del PRO desaparecería. Mirá. Y digo, si ya esto va a ser una alianza a nivel nacional para octubre, chau PRO. Claro, chau PRO no habría otro partido político, sería uno solo. Ya no sería una alianza, sería un nuevo partido. Exacto, en realidad sería un frente, ¿no? Dentro de ese frente figura como, digamos, para subpartido, el PRO, La Libertad Avanza, pero en sí el frente lleva el nombre del partido del gobierno. Se sumarían también otros dos partidos, el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires y el Partido Desarrollista Federal. Hasta ahora son ellos 4 los que conformarían este frente, repito, La Libertad Avanza, que también se discute el tema del color. Digamos que esos dos partidos fueron parte del PRO en algún momento y después parte de La Libertad Avanza, respectivamente. Fueron pivoteando. Sí, tiempistas totales. Panquequeando, claro, diría yo. Sí. ¿Dónde quedaba más cómodo? A ver, obviamente que hay toda una discusión para dar sobre... Pero hay un momento donde lo único que buscan es contar el poroteo. Che, acá me faltan candidatos. Voy con este y me puedo meter cuarto en la lista, porque en la lista del otro me dan el 12. Claro. Pasan para el otro lado. O sea, es innegable esto. Después discutamos perfiles, ideología, bla, 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 bla. Pero esto es, loco, mirá, yo tengo una lista muy pobretona de figuras de peso. Correte, voy acá, me dan el segundo puesto. En esta, ¿cuál me dan? Me dan el sexto. Olvídate, por el sexto tengo que pelear para entrar. Claro. En el segundo de acá entro. Bueno, ahora van a fusionarse. No sé qué van a lograr, ¿eh? El famoso mercado de pases, ¿no? Claro. De la política. Claro. Que se da mucho ahora en este tiempo. ¿Hay dinero también acá? Bueno, ahora puntualmente eso no se sabe. Sí hubo denuncias y muchas personas salieron a testimoniar el hecho de venta de candidaturas en las elecciones del 2023 por el lado de La Libertad Avanza. Sin embargo, lo que aparentemente habrían acordado el PRO y La Libertad Avanza son 2 puntos. Por ejemplo, el primero tiene que ver con nosotros PRO designamos a el apoderado del frente, ¿sí? Es decir, tiene una potestad legal sobre la conformación de las listas, la presentación de las mismas ante la justicia. Y el segundo punto tiene que ver con que en los distritos donde gobierna el PRO, aparentemente La Libertad Avanza le cedería los primeros puestos de la lista. Sí. Con lo cual lo que nosotros creo que debatíamos acá tenía que ver con el tema de los consejos deliberantes. Los consejos deliberantes, claro, que son, digamos, pueden ser un obstáculo muy grande para los intendentes del PRO que quieren renovar para el 2027 y que temen que los propios libertarios sean una suerte de caballito de Troya, ¿no? Dentro de las jurisdicciones. Hay un trabajo muy importante que hace un politólogo que se llama Guido Mastrangelo, que creó una página que se llama Graficar PBA. Nosotros hablamos con él la otra semana. Y lo que hace es establecer todo el mercado de pases, pero dentro de los consejos deliberantes. El PRO es el partido que más concejales perdió. Sí, cerca de un 32% de gente que ya se le fue o a partidos vecinalistas o a La Libertad Avanza. Entonces ahí también está el PRO viendo esa situación, ¿no? Hay un lanzamiento, hay un sector, porque se habla mucho del gobernador de Chubut, ¿sí? Como una figura que rompe con esa lógica de vamos con La Libertad Avanza. Pero también había algunos intendentes en la provincia de Buenos Aires que decían nosotros con La Libertad Avanza no. Hay como una suerte de rebeldía, una hipotética lista que podría aglutinar sectores del UCR, sectores del PRO que digan todo bien Ritondo, pero todo mal Ritondo. Bueno, justamente nosotros habíamos hablado de esa tercera vía que se había conformado o empezado a gestar, en este caso con Manes y con Schiaretti, sobre todo teniendo en cuenta los intendentes que responden a Jorge Macri, que obviamente no quieren saber nada con La Libertad Avanza, y los intendentes radicales que están ahí. Hay muchos que responden a Maximiliano Abad, que es un dirigente de peso de la UCR en la provincia, que aparentemente se sumarían a este frente de La Libertad Avanza. Eso ahí, o sea, lo que dicen es, no pusimos nombre todavía porque
no nombren el documento del viernes, ¿no? Porque en las últimas horas se pueden sumar más partidos y ahí es donde juegan con que quizás algunos intendentes de la UCR jueguen ahí. Lo que creo que va a suceder es que va a ser una división de los intendentes de la UCR. Unos van a ir para La Libertad Avanza y otros aparentemente van a sumarse con algunos del PRO, como bien decís vos, Hernán, en esta tercera vía que todavía no se sabe nombre, no se sabe nada. Sería una ensalada rusa bastante particular, pero la salida también de muchos intendentes de, bueno, correrse de las imposiciones también del partido, del oficialismo nacional, ¿no? De decir, bueno, yo te armo la lista, yo pongo este acá, yo pongo este otro acá. Y de la mano de enfrente está la situación del PJ. El PJ que... ya sabemos, ¿no? Todas las tribus del PJ, todo lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una reunión hace unas semanas donde estuvieron convocados todos los frentes digamos, todos los partidos que conforman el PJ, y el que faltó, el que no fue invitado, fue el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Bueno, pasó... ¿Qué pasó? Se olvidaron de invitarlo. Ay, no les habrá llegado. Fue derecho al futuro. Fue derecho al futuro. Derecho al futuro. 2 días después, teniendo en cuenta que este detalle salió y se hizo, digamos, fue muy comentado en todos los medios de comunicación, empezaron a tener reuniones puntuales Axel Kicillof con Máximo Kirchner y Sergio Massa. Obviamente teniendo en cuenta a Cristina detenida, participando de las reuniones, en este caso por teléfono. Mira vos. Bueno, ahí se destrabó un poco la cuestión y sobre todo, como ven, que del lado del frente cada vez era más, se consolidaba cada vez más el frente, La Libertad Avanza con el PRO, dijeron no, tenemos que ir juntos sí o sí. Lo que ocurrió el día sábado fue una cumbre del PJ en la localidad de Merlo y lo que decidieron fue efectivamente ir a una lista de unidad, ¿sí? Se suma obviamente Axel Kicillof a todo el otro entramado del PJ, derecho ahí al futuro, y sobre todo lo que hicieron fue, para que nadie se moleste, designaron junto con Máximo Kirchner, que es el titular del PJ en la provincia de Buenos Aires, designar a 4 personas para establecer una ecuanimidad en el armado de los candidatos, en el armado de las listas. Las personas son Verónica Magario, que es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, es la mano derecha, podríamos decir, de Kicillof. Catópodis, que es el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. Volvió Catópodis a full. De hecho, creo que se puso un streaming hace poco Catópodis. Fuera de joda, sí. Para hablar del emprendedurismo en los jóvenes, bueno, una apuesta también de parte de la política. Está emprendiendo con un streaming. Está emprendiendo, sí. Eso para los que dicen que vive del Estado, ¿no? Vive del streaming ahora. Ahora del streaming, claro. Ellos dos, Magario y Catópodis, irían en representación de Kicillof. Pero después van a estar Mariel Fernández, intendenta de Moreno, que es vicepresidenta del PJ a nivel nacional. Sí. Y después Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, un hombre de Insaurralde. Ellos dos representarían al lado de la Cámpora y de Cristina. Sí. Con lo cual, estas 4 personas, junto con Máximo, serían las que en la cumbre del PJ el día sábado les cedió el poder y de representar, obviamente, a cada lado. Unos al kicilofismo, otros a Cristina. El kicilofismo, sí. Que de hecho tiene peso en la provincia de Buenos Aires. Si uno ve el mapa de los intendentes que le responden a Kicillof, son más que los de Cristina. Ya va para 6 años de manejar la billetera de la provincia. Si no armó algo, se está durmiendo la siesta. Sí, está complicado. Igual me llama la atención porque yo a Catópodis lo veo más, históricamente estuvo más cerca de Massa que del kicilofismo. Sí. Pero se ve que el kicilofismo garpa bastante. ¿no? Bueno, igualmente ese detalle puede ser que justamente obedezca a estar entre las dos posturas, ¿no? Del lado de Massa, porque no nos olvidemos que, digamos, el Dios, Padre, Espíritu Santo del PJ hoy por hoy son Cristina, Kicillof y Massa en líneas generales. Sí, Massa en la provincia de Buenos Aires. Más en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional hay otros que quieren tallar un poquitito en esa disputa, pero bueno. Claro, entonces Catópodis obviamente jugaría también en representación de ese sector, pero lo cierto es que dos de Kicillof, 2 de Cristina serían los encargados de, digamos, garantizar la ecuanimidad en las listas del PJ en la provincia de Buenos Aires. Qué lindo, ¿eh? Todos unidos al final. Qué lindo. Todos familia. Unidos triunfaremos. Sí.
y la tercera ganaremos. Y todos los mismos, por lo que veo, digo, siguen jugando los mismos porque como ya conocen todo, antes que meter a alguien nuevo. Toda gente nueva. ¿No yo pensé que no iban a estar más, ¿no era la idea? No, por favor. Pasa que son los que más conocen, entonces debe ser que como son los que más conocen, tienen más experiencia, gente nueva, siguen estando los mismos. Renovadas. Botoxeadas. Sí, sobre todo algunos ahí. Bueno, no nos metamos con los cirujanos plásticos. Bueno, semana de definiciones, señor Nicolás Castillo. Gracias por darnos esta minuta. Esta síntesis. Esta minuta para saber cómo evitar hablar de la realidad durante la próxima semana. Igual 9 de julio tenemos para descansar. Tenemos para descansar, comer pastelitos, totalmente, empanadas. Ir al desfile, no es cierto que no hay desfile. No hay desfile. Decían que era por guita, después dijeron no, es porque el presidente está en Tucumán. Qué raro que no le interese un desfile. Porque el año pasado sí lo hicieron, estaban recontentos. El año pasado fue el Pacto de Mayo. ¿Te acordás que estaba con la metralleta? Todavía se quería con... Todavía estaban en buenos términos con Villarroel. La noche anterior, la vigilia, había ido a la casa de Tucumán a firmar con los gobernadores el Pacto de Mayo. ¿No era? Murieron de frío, además que lo tuvieron ahí en primera fila. ¡Qué delirio! Y al día siguiente volvió a Buenos Aires y estuvo ahí en el desfile en Figueroa Alcorta, fue el Libertador. Buena semana. Buena semana, nos vemos. Chau.